Medidas de posición. Estas van después de las medidas de tendencia central. Y estos son otros parámetros que sirven para describir cómo se agrupan los datos. Y estos datos se dan por una ubicación que tiene dentro de un conjunto de información. Las medidas de posición pueden ser de dos tipos. Medidas centrales, que ya las vimos, que es la media, la mediana y la moda. Y las que vamos a ver ahora, que son las medidas no centrales. Estas medidas de posición de manera general se llaman cuantiles y son los valores que distribuyen esta información en intervalos de porcentaje equivalentes. Hay 4 tipos de medidas de posición. La primera se llamaría cuartil y está dada por la letra Q. Y esta nos permite distribuir a toda la información o a todos los datos en 4 intervalos porcentualmente iguales. Los brincos son de 25%. El primer cuartil 1, 25%, cuartil 2, 50%, cuartil 3, 75%. Luego vienen los quintiles, y los quintiles nos permiten distribuir a los datos en 5 intervalos iguales. El brinco va de 20 en 20%. El primer quintil, que sería C1 o T1, sería 20%. El segundo brinco al 20% sería el 40%, que sería el quintil 2, quintil 3, 60% y quintil 4, 80%. La tercera categoría se le denomina decil, está designada con la letra D y nos permite distribuir a toda la información en 10 intervalos porcentualmente iguales. Aquí el brinco de cuánto es, de 10%. 10, 20, 30, 40. Este sería el decil 1, el decil 2, el decil 3, decil 4, así sucesivamente hasta el decil 9. Y los brincos pues son del 10%. Y los últimos tipos, el último tipo de medidas de ubicación serían los percentiles. Están definidos con la letra P y permite distribuir a los datos en 100 intervalos porcentualmente iguales. ¿Qué significa esto? Que los brinquitos van a ir de 1% en 1%, si así lo queremos. O sea, este tipo de medidas de ubicación son las más versátiles porque puedo tener en cualquier posición porcentual el valor que está acumulado en esa cantidad de porcentaje. Desde el 1%, 2%, 5%, 10%, 55, 53, 63, hasta llegar al 99%. O sea que estas medidas son las más versátiles. Y aquí más o menos se las dibujé. Este es un eje, como hagan de cuenta que estos son los cuartiles y están aquí en el eje de las X. Si yo quiero buscar el cuartil 1, pues sería el brinco que yo tengo en mi distribución de frecuencias, en mi histograma de frecuencias, perdón, aquí al 25%. ¿Cuánto llevo acumulado y cuál es la cantidad de X? ¿Cuál es la cantidad de valor de X que tengo cuando se acumula el 25%? Si quisiera el cuartil 2, pues estoy hablando del 50%. ¿Y cuál es el valor que se localiza aquí? Si estoy hablando del cuartil 3, estoy hablando del 75%. ¿Y cuál es el valor de X que localizó en esta posición? O sea que de aquí hasta acá llevo acumulados el 75% de la información. Si hablamos de cuartiles. Si hablamos de deciles, estamos diciendo que el brinco va de ¿qué? De 20% en 20%. O sea que el primer quintil estaría en el 20%. Hasta aquí llevamos acumulada la información del 20%. Pero ¿qué variable se localiza aquí? Pues hay que aplicar una formulita para localizarla. El 40, otro brinco de 20%, el 40, el 50 y el 60%. Pensemos que este eje está montado sobre este, ¿verdad? Nada más que yo aquí los puse separados. Aquí están los deciles. Y los deciles dijimos que el brinco es de ¿cuánto? Del 10%. Y son 10, bueno, visualmente son 9 deciles, que sería el 10% cada uno. De aquí a aquí tengo el 10% acumulado de información, hasta aquí sería el 20%, hasta acá sería el 70% y hasta acá sería el 90%. Y estoy calculando el decil
9. ¿Qué es lo que voy a buscar? Una sola cantidad, que es el valor de X cuando yo acumulo la información hasta el 90%, si es que así lo quiero. Y la más versátil, dijimos que son los percentiles, y pueden ser los brinquitos de 1 en 1, de 1%. 1%, 2%, 3%, 10%, 20%, 55%, el valor que yo quiera, siempre y cuando los brinquitos puedan ser de 1 en 1. ¿Sí? ¿Hasta dónde llego? Pues hasta el 99%. Con percentiles puedo calcular cualquiera de las otras 3 medidas de ubicación. Y bueno, para resumir, yo solamente voy a dar ejemplos de cuartiles y de percentiles. Les estoy colocando aquí la fórmula de cuartiles, que es, se va a denominar QJ. QJ puede ser cuartil 1, cuartil 2 o cuartil 3, que es el que va a cambiar aquí en la J. Si se fijan, la fórmula es igualita a la de la mediana, donde aquí en lugar de jn sobre 4 tenemos n sobre 2. Esto es lo único que va a cambiar en la fórmula. ¿Y qué es lo que voy a sustituir aquí en la j? Pues si estoy calculando el cuartil 1, voy a ponerle 1. Si estoy calculando el cuartil 2, le voy a poner el número 2. Y si estoy calculando el cuartil 3, voy a poner el número 3. N, pues sigue siendo el tamaño de la muestra. Y todos los voy a dividir siempre entre 4. Con esto voy a tener la ubicación en las frecuencias acumuladas del renglón que me interesa. Aquí me va a dar la ubicación de la clase de K, en qué renglón se encuentra, ya sea el cuartil 1, en que el cuartil 2 y el cuartil 3. Esa ubicación lo señalo el rengloncito y de ahí voy a sacar límite inferior, frecuencia absoluta acumulada del renglón anterior, frecuencia absoluta simple del renglón que contiene el cuartil y el intervalo de clase. En el caso de los percentiles, pues aquí cambia otra vez nada más este pedacito, que en la mediana es n entre 2, y aquí pongo percentil. Si estoy hablando del 1%, pues aquí sería percentil 1. Esto es igual a que a 1 por el tamaño de la muestra entre 100. Y esto me vuelve a dar la ubicación en el renglón que necesito. ¿Dónde busco esa ubicación? En la frecuencia absoluta acumulada. Y pues así lo voy cambiando conforme vaya calculando. Si quiero aquí el 20%, percentil 20, pues aquí le pongo 20. Aquí cambia que 20 por el tamaño de la clase entre 100, y eso es lo que va a entrar aquí. Una vez encontrado el renglón, pues sustituyo nuevamente el límite inferior, frecuencia absoluta acumulada del renglón anterior, la frecuencia absoluta simple y el intervalo de clase. Y en un momentito más, pues les explico cómo se calculan estos cuartiles. Aquí quiero regresarme un poquitito para señalar que hay algunas medidas de ubicación que con que las calcule una sola vez puedo darlo por default. Veamos el 20%. Si estoy hablando de quintiles, pues como los brincos son de 20, pues aquí está 20. Pero también lo puedo calcular en términos de ¿qué? De deciles, porque el brinco es de 10. Y también lo puedo calcular en términos de percentiles, porque aquí puedo calcular el 20%. El único que no podría calcularlo pues es por cuartiles, porque ahí el brinco es de 25. Aquí no hay coincidencia, pero en estos 3 casos sí hay coincidencia. En el caso del 40% veamos que se vuelve a repetir. Quintiles, deciles y percentiles. En el caso del 50%, aquí no coincidió, ¿verdad? 50%, pues lo puedo volver a calcular. En el caso del 60% lo puedo volver a calcular por percentiles y ya me da deciles o quintiles. ¿Queda más o menos claro? Ahorita continúo con el ejercicio.